Hey, hola, mi nombre es Juan Y yo soy Daniel. y hoy vamos a estar con la trivia histórica de la lengua. Tres. ¿Qué más, parcero? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Jason. Bueno, Jason, bienvenido. Hoy vas a participar en la trivia histórica de la lengua. ¿Listo? ¿Preparado? Vale, listo. Para empezar, vamos a con culturas prerromanas. ¿Tienes algo de conocimiento sobre culturas prerromanas? Vale, listo. Entonces te vamos a dar una pequeña contextualización. Antes de la llegada de los romanos en el 218 a.C., habitaban en la península diferentes pueblos que tenían su propia cultura, lengua y religión. Estos se asentaron a lo largo de la península antes de la llegada de los romanos. Y la primera pregunta trata sobre tres de las culturas prerromanas fueron A. Íberos, vascones y romanos. B. Celtíberos, celtas o tartesios. O C. Toltecos, griegos o fenicios. Yo diría que la B. La B, celtíberos, celtas y tartesios. Sí. Pues correctamente la respuesta es correcta. B, celtíberos, celtas y tartesios. Los celtíberos nacen a la convivencia debido entre celtas e iberos, que empezaron a mezclar. Digamos, los celtas no tenían una escritura propia, entonces adoptaron la íbera. Utilizan el idioma perteneciente a las lenguas célticas. Los celtas, los cuales llegaron al territorio hacia los 800 a.C., eran famosos por su religión en la que practicaban sacrificios humanos. Y los tartesios, los cuales habitaban eran los que también ellos dominaban esa zona, digamos, también entre colonias griegas y colonias fenicias, más que nada. Tenían colonias ahí posicionadas en el territorio. Vale, continuamos con la segunda pregunta. ¿Cuál era la lengua que se utilizaba en el territorio peninsular en época de prerromanización? A. El lusitano, el ibérico y el celtibérico. B. El celta continental y el celta insular. O C. Ninguna de las anteriores. Pues yo diría que como fueron celtas y eso, yo diría que el celtibérico ¿El lusitano, el ibérico y el celtibérico? Pues, amigo, la respuesta es incorrecta, porque ninguna de las respuestas era correcta, era la C, ninguna de las anteriores. Debido a que en la época prerromana no existió una, sino una variedad de lenguas, entonces carecían de un idioma en común. Esa es la razón. Hoy en la trivia histórica de la lengua, estamos aquí con Nicolás Bautista. Hola Nicolás, ¿cómo estás, parce? ¿Bien? Me encuentro Bueno, muy bien. hoy vamos a realizar una trivia alrededor del proceso de romanización de la península ibérica. Pues para ello le voy a dar un contexto. El proceso de romanización de la península ibérica se dio por parte de los romanos. Este se dio durante un periodo de 7 siglos, ¿sí? En el que se consolidó tanto cultural como lingüísticamente el latín. Esta se convirtió en la lengua popular, oficial y eclesiástica de los diferentes pueblos del imperio. Con la caída del imperio occidental por parte de los pueblos germanos, estos germanizaron la lengua latina y la consolidaron con la identidad cristiana. ¿Cuándo y con qué guerra inicia el periodo de romanización? El proceso A, con la primera guerra púnica del 264 al 241 a.C. B, con las guerras lusitanas desde 155 a.C. al 139 y con C, con la segunda guerra púnica del 218 al 201 a.C. Yo creo que fue con la Segunda Guerra Púnica. Pues España era una colonia púnica para ese momento, que no he entendido. Sí, Y que fue en la Segunda Guerra Púnica como tal, que sucedió eso, que pues los púnicos están ahí y son atacados por los romanos y ellos toman y empiezan las campañas en incursión hispánica. Eso es correcto, está muy bien. No tengo que profundizar en nada, todo está muy claro. Bien, ¿de dónde proviene el español tal como lo conocemos hoy en día? Es la segunda pregunta. Teniendo en cuenta que es un derivado, pues digamos, el latín tiene el 80% de influencia en el español, ¿no? Entonces viene del latín vulgar, del latín culto o del latín literario. Yo lo creo que es la del latín vulgar porque pues las lenguas populares son las que conllevan la formación y consolidación de la lengua. Entonces, tanto por lo que usted lo dice, la incursión germánica, todos esos fenómenos son los que pues son de apropiación plural y eso es lo que lleva a la lengua común. Es muy cierto y también es cierto que pues por lo que el latín vulgar era la lengua que usaban, digamos, en las calles, la gente en el comercio, la gente pues para hablar con los demás y comunicarse, tiene mucha influencia en el español. Muchas gracias, Juan Carlos. Bien, no, todo bien, Jacob, gracias a usted, parce. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Juan Daniel Villar. Bueno, Juan Daniel, bienvenido. Hoy te vamos a hacer una trivia histórica de la lengua y lo vamos a hacer sobre la época visigoda. ¿Estás preparado? Vale. Vale, listo, entonces bien. Entonces,
Los visigodos son pueblos de origen germanos. Estos son conocidos por la invasión a la península ibérica durante la decadencia del Imperio Romano. Se asentaron en el territorio hacia el 409, el territorio de la península ibérica, ¿vale? La pregunta es: la población visigoda mantuvo su distancia de Roma hasta A. Su contribución a la aniquilación de los alanos, B. La conversión al catolicismo de Recaredo, o C. La abolición de diferencias sociales y la conversión al catolicismo. Entre la B y la C, vas a escoger la C. La C. La abolición de diferencias sociales y la conversión al catolicismo. Pues la respuesta correcta es la B. La conversión del catolicismo de Recaredo. Empezando Recaredo, primero fue el rey de los visigodos desde el 586 hasta el 601. Su conversión al catolicismo fue el suceso que eliminó la barrera religiosa inicial, contribuyendo a su relación con el pueblo romano. Eso más o menos es el contexto que sucedió. Bueno, entonces continuamos con esta trivia histórica de la lengua. En esta parte vamos a hablar sobre el periodo en el que los árabes gobernaron la península ibérica. Y pues para eso estamos aquí con David Manrique. Chimba David, ya está preparado para todo eso. El contexto es que con la caída del Imperio Romano y la consolidación de los visigodos en la península ibérica durante 2 siglos, se desarrolló la lengua romance. Posterior, con la invasión de los árabes, los visigodos se repliegan al norte, ¿sí? Donde se conforman, pues digamos, sus propios dialectos, como el castellano, el leonés, el navarro vasco. Por otra parte, el califato de Córdoba pasa a gobernar la mayor parte de la península. Los cristianos visigodos quedaron replegados a la parte de encima y los árabes se hicieron al dominio de todo el territorio prácticamente, influyendo, pues digamos, culturalmente, lingüísticamente y científicamente. Pues digamos, los árabes fueron los que trajeron las ciencias exactas y los números arábigos a nuestro idioma, al idioma español. Nosotros por eso usamos los números arábigos, no seguiríamos usando los números romanos, que eran los que tenían los latinos anteriormente. Ellos estuvieron durante varios siglos en la península, aproximadamente unos 7 siglos, dejando palabras como pues guitarra, ajedrez y aquellas que empiezan con el artículo al, como alicate, alambre, almohadana, ¿no? Sí. Con la reconquista cristiana, lenguas como el aragonés integran palabras de los italianos y los catalanes, y por su lado Castilla, pues digamos, es la región con más hablantes y aquella que coloniza las tierras conquistadas por el califato de Córdoba, y ellos ya tienen su propio lenguaje, que es el castellano, que es el que se empieza a desarrollar en la época posterior. Bueno, de ahí, luego de este contexto un poquito largo, vamos a las preguntas. La primera es: ¿cómo se llamaban las personas que conservan su religión cristiana durante la España musulmana? A. Muladares, B. Al-andaluces y C. Mozárabes. Yo diría que los andaluces. Al-andaluces, pues no, es incorrecta. La correcta es los mozárabes. Así se les denominó a las personas que podían, digamos, seguir ejerciendo su religión cristiana, su creencia cristiana, pero habitar el territorio de los musulmanes. Ellos se los denominó en esta época pues como los mozárabes. La segunda pregunta es: ¿cuántos arabismos creen que existen en nuestra lengua castellana? ¿1000, 4000 o 15000? Arabismos son aquellos términos que pues digamos quedaron de este periodo de los árabes. Yo diría que por lo menos 15.000, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que estuvieron. Claro, fueron 7 siglos, pero pues la respuesta es incorrecta. La respuesta correcta son 4000 arabismos aproximadamente, ¿no? Obviamente pues hay variaciones, pero aproximadamente son 4000 términos que pues denotan objetos o conceptos. Y bueno, David, muchas gracias, parce, y todo bien. ¿Cómo es tu nombre? Hola, bien, mi nombre es Lorena. Bueno, Lorena, bienvenida a la trivia histórica de la lengua. ¿Listo? Te voy a hacer una pregunta acerca de la Reconquista, ¿vale? Entonces tenemos: la aparición de los romances peninsulares está relacionada con la época del siglo VII hasta el VIII en la península ibérica. La configuración de los distintos reinos cristianos peninsulares y el proceso de reconquista son algunos de sus sucesos. ¿Listo? La pregunta es: ¿desde qué territorio comenzó el avance de los cristianos en la Reconquista? A. El norte de la península. B. En los núcleos humanos cristianos asentados al centro de la península. O C. En los territorios conocidos como los Pirineos. Creo que la B.
La B, en los núcleos humanos cristianos acentuados en el centro de la península, ¿segura? Creo que sí. Vale, la B. Pues la respuesta correcta es la A, al norte de la península. Desde el norte de la península, en el reino denominado Asturias, entonces empezó el avance de la reconquista hacia todos los territorios conquistados por los árabes, ¿vale? ¿Cómo se llamaba la batalla con la cual inició la reconquista? A, el Paso de Asturias. B, la batalla de Tardecillos. C, la batalla de Covadonga. La sé. ¿La batalla de Covadonga? Pues la respuesta es correcta, muy bien. La batalla de Covadonga marcó el inicio de la reconquista, donde los cristianos, dirigidos por Don Pelayo, iniciaron en enfrentamientos contra los omeyos. Fue el periodo de Jonathan. Vale, Jonathan, muchas gracias. Bienvenido a Trivia Histórica de la Lengua. ¿Listo? Vas a participar en una pregunta acerca del periodo de la reconquista en su literatura. ¿Estás preparado? Listo. Listo, vale. Entonces, la primera pregunta es: la literatura castellana se inicia con el Cantar de Mío Cid. ¿Qué refleja esta obra? A, las luchas de Castilla contra los árabes irregulares. B, las luchas de leoneses y aragoneses con el territorio de Castilla. O C, las luchas contra los morávidos y múltiples luchas religiosas. La C. La C, vale, las luchas contra los morávidos y múltiples luchas religiosas. Pues la respuesta correcta es la B, las luchas de leoneses y aragoneses con el territorio de Castilla. Esa obra del Cantar de Mío Cid está constituida de muestras de cultura extraordinaria en versos, utilizadas para narrar, digamos, las historias, las trascendencias de las batallas de los héroes. Eran como sus héroes en ese momento, como los héroes de Marvel ahora en ese momento eran ellos, pero en un plano más real. Entonces, más o menos es de lo que trata el Cantar de Mío Cid. Muchísimas gracias por tu colaboración, Jonathan. Listo. Bueno, seguimos acá con esta trivia histórica de la lengua y ahorita estamos con... Con Camila. Y pues bueno, vamos hoy a abordar el periodo del siglo XVI y XVII que tiene que ver con la época de Austria y el siglo... Bueno, empezando en el contexto, pues se da que venimos de un proceso de reconquista de la península por parte de los reyes católicos, ¿sí? Que retoman el territorio pues ocupado por los musulmanes. Luego de esto, pues digamos, se da la unión de Felipe el Hermoso, que viene del reino del Sacro Imperio Romano, y Juana la Loca, que es pues digamos del reino de Castilla, ¿sí? en la península ibérica se da la unión de esos y pues tienen un retoño que va a pasar a llamarse Carlos I, que puede decirse es como quien dice, el monarca más importante del siglo XVI, porque hace que el imperio español se extienda por, pues, digamos, todo el territorio que llegó a ocupar, prácticamente el mundo, porque también intentaron tomarse Inglaterra, sí, pero pues, bueno, fallaron en el intento. Bueno, la cuestión es que el cometido de Carlos I era seguir como el legado de sus abuelos, de los reyes católicos, y era expandir el cristianismo por todo lado, ¿sí? Por todo el mundo, y llevarlo a todos lugares. Como se dio el descubrimiento de América y está enmarcado pues en el gobierno de Carlos I, lo que buscó fue esto en América. ¿Qué pasó con América? Pues que enviaron monjes a evangelizar. Y ahí hubo pues digamos un sustrato bastante fuerte para el lenguaje castellano, porque se tomaron de las lenguas indígenas bastantes términos y del español digamos también empezó a mutar bastantes de estos términos pues para poder llegar al proceso de evangelización, poder llegar a entenderse con esos indígenas de la época para poder, pues digamos, implantar el cristianismo y cumplir con la meta de Carlos I. El periodo de los Austrias se da, pues, empieza en Carlos I, luego seguimos con Felipe II, Felipe III sería el siguiente sucesor, Felipe IV, Carlos II y ya, pues, digamos, la descendencia de Carlos II que sería Felipe de Anjou, pero pues ahí ya se considera que la época de los Austrias termina. Y es más o menos hacia el inicio del siglo XVIII, más o menos abarcan 2 siglos. En cuanto a la literatura y en cuanto a las artes, tenemos que es un siglo de esplendor para la península ibérica, para España, para el imperio español, porque se dan, digamos, bastantes movimientos artísticos fuertes como el barroco y como el renacimiento, cumplen una función bastante importante, dejando pues personajes bastante ilustres como Miguel de Cervantes Saavedra, que en este caso pues digamos él hace parte de algunas batallas como la batalla de Lepanto, en la cual pues él se ve lesionado. Bien, esto termina con la muerte de Carlos II y con la decadencia del imperio español, que en
resumidas cuentas entra en decadencia porque pierde mucho territorio debido a las guerras independentistas y las independencias que se dan en los Países Bajos, y de hecho dentro de la misma colonia península ibérica, Portugal también se independiza. Todo esto hace que pues entre en decadencia y pierda mucho terreno el Imperio Español, y pues ahí termina, como quien dice, el siglo de oro para dar paso a la Edad Moderna española. Bien, vamos con las preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál fue el monarca más poderoso del siglo XVI? A. Carlos II de España, B. Carlos I de España y C. Sancho I de Panza. Bueno, según lo que me acaba de decir, pues pondría que Carlos I por todo el tema como de expansión colonial y toda esta parte, pero también en mi carrera, pues yo estudio economía, consideraría que Carlos II es muy importante porque pues fue uno de los grandes monarcas que dio paso, digamos, del trueque al intercambio como tal, utilizando como monedas y oro. Muy bien, sí, eso es cierto, pero tiene que tener en cuenta que Carlos II es del siglo XVII. Sí. Total, Pero siglo bueno, XVI, pero entonces es bueno, del siglo XVI sería es bueno Carlos I. aclararlo, sí. Es por lo que se mencionó, es correcto. La segunda pregunta sería: ¿por qué se llama a Miguel de Cervantes Saavedra, escritor del Quijote, como el manco de Lepanto? Bueno, eso es interesante. A. Porque perdió la mano izquierda durante la batalla naval de Lepanto. B. Porque era manco de nacimiento. O C. Porque su mano izquierda estaba parcialmente inutilizada debido a 3 disparos que recibió en batalla. Pues por términos aquí españoles supondría que era la A. Bueno, pues esa es su última palabra. Bueno, está mal, porque la respuesta es la C. Él no era manco por que tuviera la mano mutilada o desmembrada, sino porque recibió efectivamente 3 disparos de bala en la batalla de Lepanto que inutilizaron su mano. Y en el siglo XVII, por cuestiones lingüísticas, pues la palabra manco no solo hacía referencia a alguien desmembrado, sino también a alguien que fuera inválido o tuviera invalidez en alguna extremidad. Sí, bien, Karen, gracias. Gracias. Y no sé. Todo bien.